Estábamos la semana pasada estudiando algunos puntos acerca de la crisis en la vida y cómo nosotros como seres humanos podemos estar en angustia, pero tenemos el consuelo de personas que han pasado por ello en el pasado, valga la redundancia, y vemos ejemplos en el salmista cuando él nos decía que no puede él dejar de turbarse, pero sí puede tener la confianza en Dios, en quien él ha de esperar para alabarle. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Mire, a veces tenemos las cosas enfrente de nuestras vistas y no lo vemos. ¿No le ha pasado a usted que, bueno, a mí me ha pasado poco? Caramba, ¿dónde están esos lentes? Que no lo encuentro y los tengo aquí puestos arriba. O que alguien te dice, pero mira, está en tus ojos. O que alguien te dice, mira, no lo quieres reconocer, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿De acuerdo? Y a veces como cristianos tenemos la poderosa presencia de Dios y nos cegamos. Pero no solamente el cristiano, mayormente ocurre en el que no tiene a Cristo. Dios se ha revelado en el pasado a través de Jesucristo. Ha hecho la obra poderosa en la cruz para salvación de la humanidad. Y la humanidad anda en ceguera. La gente no entiende. Era como Dios hablaba de Israel. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Se han corrompido, se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A veces estamos ciegos. Algunas personas dicen, no, mira, ese muchacho o esa muchacha o aquella persona hizo eso por amor. O estaba ciego. Y después abre los ojos. Pero siempre la cosa ha estado allí. El asunto está en que Dios nos da ejemplos en su palabra para que veamos que Él está siempre dispuesto. Él está a nuestro lado. El apóstol Juan decía que echen mano de la vida eterna, porque Cristo, Dios, su salvación, no está lejos de cada uno de nosotros. Y quiero tocar algunos puntos solamente del Evangelio de Juan. No lo vamos a ver todo, pero quería ver con ustedes este pasaje en Juan capítulo 9. Esta es una ilustración de algún artista tratando de plasmar ese momento. El Señor hizo muchos milagros, muchísimos milagros. Y en todos y cada uno de los milagros Él tenía un propósito. Y ese propósito, uno de los tantos, es que nosotros hoy, en este día, domingo de junio, estemos escuchando esta enseñanza para nuestro refrescamiento, para nuestra administración, para nuestra ayuda. Así que esta palabra es para ti y para mí. Aquel hombre estaba mendigando porque los ciegos de aquel entonces no les quedaba otra alternativa que ganarse la vida bajo la compasión de otros. Este es el único caso del Antiguo Testamento y el Nuevo de alguien que fue sanado y que estaba ciego o sufriendo desde su nacimiento, que nos lo dice específicamente la Escritura. En Hechos de los Apóstoles tenemos otros dos casos también, que eran no con la ceguera, pero con la cojera o con la mano lisiada, etc. Pero vemos este caso, cuando este hombre se le acerca a Jesús. Eso está en el Evangelio según San Juan. Quiero que pasemos, antes de entrar en este detalle, algunas expresiones que encontramos en el mundo acerca de la ceguera. Muchas veces tú no ves las cosas y las tienes enfrente de ti. Hay una ceguera espiritual, una ceguera psicológica, una ceguera que José Saramago, este escritor, este hombre, pudo decir: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Parece un juego de palabras, pero tiene mucha sabiduría popular en lo que dice. Nos quedamos ciegos, pero vemos y no entendemos.
Así que mira, muchas de las cosas que tú tienes enfrente de tus ojos no los estás viendo, ya sea por alguna situación, bloqueo mental o por algún bloqueo espiritual que tienes. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Esto es lo que dice el hombre secularmente, y hay muchas otras frases acerca de la ceguera. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? En 2 Corintios 4 nos dice que si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto en los que se pierden. Y esto es interesante, porque está encubierto, hay una ceguera espiritual a los que se pierden. Y esto nos llama a reflexión. El que está perdido, el que no es salvo, el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, tiene una ceguera, tiene un bloqueo que no le permite ver. Y esa ceguera tiene que ver con el evangelio. Y tiene que ver con la acción del enemigo, que el Dios de este siglo, con D minúscula, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay varias cosas interesantes, que el evangelio aquí es comparado, colocado y puesto como la luz. Y es que el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, lo dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren, ¿no es verdad que aún como cristianos, cuando usted oculta algo, prefiere hacerlo en la oscuridad? ¿Para qué? Para que nadie lo descubra, porque va a tener vergüenza, porque va a comprometer su integridad o algo de lo que está pasando. Entonces lo hace en oscuridad, y eso es la raíz del pecado, y es lo inverso al evangelio. Por eso es que el evangelio es luz, por eso es que el nombre de esta iglesia es lumbrera, por eso es que el Señor Jesucristo se declara como la luz del mundo. Y digo que esta iglesia, el nombre es lumbrera, basado en la palabra de Dios, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted no tiene luz, usted tropieza y se cae, usted puede caer en un hueco. Así que no es bueno estar en la oscuridad. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora fíjense que en el mundo inconverso, la persona que no es salva, que no es creyente, el enemigo actúa de una forma específica, es cegarle para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero la luz del evangelio, ¿de qué? De la gloria de Cristo. Pero dice más, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que el enemigo trata de quitarle la gloria a Cristo y reducirlo a un mero hombre. Han habido en la historia, desde el año 325 después de Cristo, hombres que se levantaron inflamados por el enemigo, diciendo que Jesucristo es un simple hombre, o que es una creación solamente, o que es un Dios menor, para quitarle la gloria a Cristo. Cuando usted ve a alguien que toca su puerta o que le habla de que que Jesucristo es un Dios menor y de que Cristo no tiene el poder, ha de ser rechazado, porque es parte del enemigo, que no quiere que usted sea resplandecido con la gloria de Cristo, que es el mismo Dios. Así que la ceguera espiritual que ocurre en el mundo es que el enemigo no quiere que los hombres sepan que Jesucristo es Dios. Y permítame que yo siempre insista en este tema, pero es uno de los temas más fundamentales. Cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando con los fariseos de ese entonces, el Señor Jesucristo le dijo a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, yo soy. Ego eimi en griego quiere decir que se identificaba con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y aquellos judíos iban a tomar piedra para apedrear a Jesús, y Jesús le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por buena obra? El Señor le hace esa pregunta sarcástica, y ellos dicen: no, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es decir, desde un principio los hombres rechazan que Jesús es Dios. Y déjeme decirte, si hay alguien que en este salón no cree en Cristo como Señor, como Dios, en sus pecados va a morir.
Y fue lo que dijo el Señor a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Revalúate, hermano, que te dice ser cristiano. ¿Tienes a Cristo en tu noticia como Señor y Dios? ¿Tienes al Espíritu Santo como el Dios poderoso? ¿Tienes al Padre como el Dios poderoso? Voy más allá. ¿Crees en la bendita triunidad de Dios? Bueno, si no lo crees, estás cegado. Entonces, esto es para el inconverso una ceguera espiritual. El hombre hoy en día está ciego. Y esto es lo que hace que el hombre haga y deshaga en este mundo. Leyes que van en contra de la naturaleza, permisividad, crímenes, tranquilidad, deshonestidad, hijos implacables, desobedientes a los padres, una corrupción que va en aumento. No se ve nada más en la familia, se ve en países. Esto es porque el hombre está cegado por el mismo diablo. Pero ¿qué más nos dice la Biblia acerca de la ceguera espiritual? Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oye, este no es el inconverso. Este no es el que no cree en Cristo. Este es el creyente. Puede ser tú y puedo ser yo. Ahora usted dirá, ¿qué significa aborrecer? Simplemente no querer ni verlo. ¿Ha salido de nuestra boca alguna vez? No, yo a ese hermano no quiero ni ver. No, yo asisto a mi culto, voy a mi iglesia, yo sirvo a Dios. Pero con eso no quiero nada. No quiero saber nada de ello. Hermanos, evaluémonos. Yo convengo. La Biblia dice que hay que perdonar. Hay que perdonar así como Cristo nos perdonó. Y tú pudieses no estar expuesto nuevamente al área donde ciertas personas cristianas, entre comillas, estén. Pero en ningún momento aborrecimiento. Si tienes que ayudarles, si tienes que estar allí, si tienes que prestar tu ayuda, demuéstrale el amor cristiano. Pero el que aborrece a su hermano está cegado. El que tiene en popular se dice una bronca, una culebra escondida, un trompo enrollado, como usted le quiera decir, eso es ceguera espiritual y es del diablo. No, pero el creyente tiene el Espíritu Santo. Sí, tiene el Espíritu Santo, pero tú le puedes conceder derecho al enemigo sobre áreas de tu vida que no has controlado, no has entregado el control al Señor Jesucristo. Así que no te quejes si no tienes felicidad, si no sientes el gozo, si sientes que tus oraciones no pasan del techo. A todo en general se dice que tenemos que tener comunión con Dios y que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A nosotros, los maridos, nos dicen, tengan cuidado con lo que tengan con sus esposas, porque sus oraciones pueden empezar a tener estorbo. Y nos está diciendo quién tiene la razón. Así que hay de todo. Si estamos cegados por el enemigo, tengamos cuidado, vamos a evaluarnos. No sabe a dónde va, es otra característica. Tu vida no va a tener rumbo. Como cristiano, sientes a veces que no tienes rumbo. Evalúa. No vaya a ser que tengas una raíz de amargura y que estés cegado en cuanto a tu hermano. Recuerda, si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí también me lo has hecho, dice el Señor Jesucristo. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos, a los de la familia de Dios. Hay otra escritura en 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, aquí el apóstol Pedro nos habla de que hay una miopía, y la miopía se puede transformar en una ceguera. ¿Saben lo que es miopía, no? Es cuando tienes que pegarte y casi no ves, ¿verdad? Pero una ceguera ya es completamente que no ves. Hay 2 grados allí. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Ahora, él se refiere, antes de decir ese versículo, que todos nosotros debemos tener diligencia y poner a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros como creyentes debemos tener ejercicio en tener piedad, en tener amor fraternal, en tener afecto, en buscar las cosas de Dios en todo momento. Porque si esto no está en nosotros y de paso abunda, entonces nosotros tenemos la vista muy corta. Es decir, hermano, que tú y yo podemos ser cegados por el enemigo cuando no estamos aplicando diligencia en nuestras vidas, no estamos creciendo espiritualmente, no estamos sometiéndonos a su voluntad, leyendo la palabra de Dios, practicando lo que leemos. De nada sirve que yo tenga un doctorado en teología y mi vida sea un desastre que no va consono con lo que Dios me está dando en su palabra. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El cristiano deja de ser agradecido. Mire, por definición, el creyente en Cristo es agradecido. En cualquier situación nosotros estamos dispuestos a dar las gracias, a mostrar agradecimiento no solamente con la boca, sino con nuestras actitudes a todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice mayormente a los de la casa o la familia de Dios. Así que, hermanos, también puedes tú dejar de ser agradecido cuando has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. No has o estás recordando la obra de Cristo en la cruz. Y gracias al Señor hoy vamos a tener esto mismo que el Señor dijo e instituyó: hacer esto en memoria de mí. Vamos a recordar al Señor. Esto es para que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro haber, cuánto le hemos costado al Salvador. De vez en cuando hazte la práctica, hermano. Vete a la cruz. Ve cuánto le has costado al Salvador. Ese sacrificio, ese peso inmenso, esa angustia que Cristo llevó, lo llevó por ti y por mí. La cruz y la predicación no es para el inconverso solamente. La cruz y el evangelio es para el creyente en Cristo. No olvidemos la purificación de nuestros pecados. Dejamos de ser agradecidos y vamos a estar ciegos. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 9 y desde el versículo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 9 del versículo 1. Está ahí en la pantalla si usted quiere verlo o buscarlo en su Biblia. Hasta el versículo 11, 9 del 1 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Vemos aquí esta escritura y vemos muchas cosas interesantes. No vamos a cubrirlo todo, pero quiero en los primeros versículos: al pasar Jesús. Al pasar Jesús. Mire, hay un momento histórico en la vida de un hombre en que Jesús pasa.
hay una palabra, una predicación, un mensaje que Dios da y pasa. Si ahora tú estás recibiendo este mensaje de Dios, no lo dejes pasar. En este momento está pasando Jesús con su mensaje por tu vida, por tu corazón, en este preciso momento. Al pasar Jesús, eso implica de que puede dejar ya de ser. En Génesis nos dice que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y también dice Hebreos que y aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No es nada más de salvación de la vida eterna, también es de tu vida espiritual como creyente en Cristo. Ahora mismo está pasando Jesús por tu vida. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, hay esta pregunta en el versículo 2, sumamente interesante. Es una pregunta que no es que los judíos, no es que los discípulos en ese momento se les ocurrió preguntar. Eso era algo que estaba en el pensamiento del pueblo judío, de los teólogos judíos, que ellos tenían la inclinación a pensar de que si te pasaba algo a ti, era por dos cosas: o que tú habías pecado, o porque tus padres habían pecado. De hecho, en Ezequiel se decía que los padres pecaron, comieron las uvas agrias, y los hijos es que reciben la dentera. Y fíjense, ellos preguntan: Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es una cosa extraña, porque usted dice, el hombre nació ciego. ¿Cuándo iba a pecar? Bueno, no se apure. El asunto es que la teología judía tenía un pensamiento, y eso mezclado con el pensamiento de Sócrates, influencias griegas que llegaban hasta ellos, de que antes del huerto del Edén habían almas que estaban en un séptimo cielo, y que luego que Dios creó, entonces esas almas vinieron a ocupar el cuerpo. Pero esas almas eran puras, pero cuando ocupaban el cuerpo, dependiendo de la persona que iba a pecar o no, les pasaba algo. Una cosa loca. Pero eso lo tenían. Eso se puede encontrar en la historia de los judíos. Y este pensamiento o esta pregunta que los discípulos hacen tenía una base. Luego el otro modo de pensar es que ¿quién pecó, este o sus padres? Imagínense, la primera parte ellos se apoyaban por ejemplo, en Salmo 51, cuando David dice, y en el Salmo 32, que aquí que en maldad me concibió mi madre, y en pecado he sido concebido, o he sido levantado. Es decir, que desde el vientre de mi madre yo soy pecador. Y eso es una verdad. ¿Sabe qué? La Biblia dice que todos somos pecadores, y que cuando nacemos en este mundo ya tenemos la raíz del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero eso no da licencia a decir que algo que te pase a ti es porque has pecado. No siempre es así. El Señor Jesucristo le responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Pero no es que Jesús está diciendo, no, ellos no han pecado, no tienen pecado. No, sino que está diciendo que lo que ellos hayan hecho como pecado no es la causa por la cual este muchacho haya nacido ciego. Algunos dicen que debe estar entre los 16 y 22 años, no más de allí. Pero la próxima lámina, la gran pregunta sobre la razón del sufrimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Te has preguntado por qué me está pasando esto? Ahora, quiero ser bien equilibrado y balanceado en esto. No siempre y no necesariamente lo que pasa en el mundo, lo que le pasa a algo, es producto de su pecado. Dije no necesariamente, y el Señor Jesucristo lo dijo. Este específicamente tenía un propósito. Pero quiero ponerte un ejemplo práctico. Personas que en su vida se han desviado, pecando por allí, y contraen, por ejemplo, el virus del SIDA, y conciben.
Y este niño viene con el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, ese muchacho está condenado a morir dependiendo si es seropositivo o no. Pero el asunto está que usted puede decir que por el pecado de los padres, este hijo que no tenía razón, no tenía la culpa, vino con esa condición. Es decir, que hay momentos en la vida que nuestra decisión afecta a nuestra familia. Hablamos de Abraham. Abraham hizo tremenda decisión al poner su fe en Dios y decir: Señor, yo te obedezco. Y por la fe somos nosotros justificados en esa fe del creyente Abraham. Pero Abraham también tomó la decisión errónea de oír a su esposa y de acostarse con Agar y tener a Ismael. Y hoy en día hay una pelea entre los árabes y los israelitas por la consecuencia del pecado de Abraham, haber desobedecido a Dios y haber querido tomar las cosas por sus manos. ¿Sí me explico? Hay un balance. Pero en este momento Jesús está diciendo: no. Dale un clic, por favor. Ahí hablamos del pecado prenatal y otro del pecado de los padres. Entonces, en este caso Jesús dice que no es por el pecado de los padres. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a encontrarse con este hombre para que el poder de Dios fuese manifestado en ese momento. A veces ocurre que una persona tiene un problema o tiene una situación y nadie sabe por qué, ni nos es dado a nosotros saber el por qué, pero es porque Dios tiene preparado una situación en la cual su nombre sea glorificado precisamente para ese momento. Así que cualquier situación que tú estés pasando, Dios se va a manifestar con poder para que esa situación dé gloria a Dios. Recuerda que el propósito de todo creyente en Cristo es dar gloria a Dios en todas sus acciones, aún en las cosas aparentemente malas que nos pasan. Romanos nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito, mi hermano, mi hermana, en la situación que tú estás pasando. Hay un resultado que va a ser para la gloria de Dios. Pero ten cuidado, no vayas a perder ese momento de dar gloria a Dios. Y de que si se te resuelve, no digas: caramba, qué suerte tengo. Mira cómo soy. Yo soy inteligente. Mi mamá me viera. No, es Dios el que está actuando a través de la circunstancia. Da gloria a Dios. Porque Dios lo ha hecho para que su nombre sea glorificado. Mira, y es necesario, como dice el apóstol, que nosotros entremos en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. No es que las tribulaciones te van a hacer salvo. Nadie es salvo por tribulaciones. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo porque haga o deje de hacer. Solamente por fe en Jesucristo. Pero una vez creyente, pasamos por situaciones para moldar nuestro carácter, para hacernos crecer, para que Dios se glorifique en tu vida, para que aprendas. Imagínese un ejército que todo el tiempo lo tiene en el cuartel bien vestido con sus uniformes y jamás practican. Cuando venga la guerra verdadera, todos van a caer bien bonitos como una alfombra, ¿verdad? Pero porque no tienen la práctica. Por eso nos dicen las Escrituras, no recuerdo la parte en el Antiguo Testamento, pero Dios dejó naciones alrededor de aquellos que iban a conquistar los israelitas luego, para que el pueblo supiera de guerra y se mantuviese entrenado. El apóstol, en palabras del apóstol Pablo a los Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice: pónganse toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque van a venir. Nosotros no somos unos, aunque la Biblia dice que somos como la niña de sus ojos, no somos unos niños bonitos que nos ha puesto Dios para salvar ahí. No, nos ha puesto como guerreros, como hijos de Dios, como testimonio andante. Y hay muchas personas que durante la historia de la iglesia han sido martirizados. Gracias a Dios que nosotros aquí no nos ha llegado la cosa fuerte, pero ya está viniendo. Pero si es necesario, vamos a tener que sufrir más por el nombre de Cristo. Pero ahora, lo que está pasando, hermano, no se compara a lo que jamás Jesús pasó y de lo que muchos mártires han pasado. Solamente que
padezcas como cristiano, no como malhechor, no como desobediente, no como otra cosa, sino haciendo la voluntad de Dios. El paquete de creer en Cristo viene con una serie de cosas interesantes. Y una de ellas es ser aborrecido por el mundo. Nos van a odiar, nos van a despreciar, nos van a tener, tú sabes, como rabia, nos van a despreciar, nos van a perseguir. Todo esto viene con el testimonio del Evangelio. Próxima, por favor. Respondió Jesús: no es que pecó esto ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿para qué? Para mostrar su misericordia, Dios hace el milagro. Mire que Jesús dice en Marcos 1:41, Marcos hablando dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio a aquel leproso. Es decir, que los milagros ocurren para que Dios muestre su misericordia. ¿Sabes que tú y yo hemos sido salvos por misericordia? No por justicia. Si por justicia fuere, tú y yo hubiésemos ya estado en el infierno. Porque la justicia dice que tú y yo debemos ser condenados. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero la misericordia es el camino para que la justicia pase sin tener que castigar al que transgredió. Y eso lo hizo Jesucristo en la cruz. Por eso es que Tito nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Y en esto podemos gloriarnos en Dios, no en nosotros. Próxima. Para ser parte de Cristo, ¿sabes? Las pruebas en tu vida ocurren para que tú y yo seamos cada vez más parte de Cristo. Dice en Romanos 8 que si somos hijos, somos herederos. Esa es la cosa bonita, ¿verdad? Pero somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos. La palabra si es que padecemos es que como también padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él allí en gloria. Otra vez, el sufrimiento no es un requisito de salvación. Lo tengo que enfatizar. La fe en Cristo es el único medio de salvación. Pero la fe en Cristo involucra, envuelve, trae consigo la persecución que nosotros aquí en los Estados Unidos, en esta época, en este condado, no estamos sufriendo. Pero pudiese ser. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que cualquier cosa que ocurra, ten en cuenta que eso no es nada delante de la tremenda manifestación de gloria cuando Cristo venga. Por eso es que Tito dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza en los cielos. Cristo viene pronto y con Él vamos a ser glorificados. Así que el apóstol dice en 2 Corintios también que este aparente sufrimiento o esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Estás atribulado? ¿Tienes situaciones en que crees que no hay la luz, que no vas a ver, no ves todavía el otro lado del puente o del túnel? Pues Dios está usando eso para su gloria. Y siéntate, ora al Señor y dice: Señor, ¿para qué? Muéstrame. Quiero aprender la lección para salir rápido de esto. Próximo. Para ser testimonio a otro. Por eso son los sufrimientos. En 2 Corintios 1 y 6 dice: si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando sufras y tengas algo, no digas: a mí ya el pato Donald, a mí solamente me ocurre eso, a nadie más le ocurre. No, las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso es que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos que resistir firmes en la fe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Pero cuando tú sufres, oye, cuando yo sufro, tiene un propósito. Es que cuando alguien más sufra, yo puedo ayudarla. Yo pudiera ayudar o tener unas palabras de consolación a alguien que ha perdido a su padre, porque a mí me pasó. Pero otros aquí pueden consolar por la pérdida de un hijo, porque le ha pasado. Otros pueden consolar por haber quedado en la bancarrota total y quedado en la calle, y pueden entonces, con la ayuda de Dios, que han salido adelante, consolar a otros. Todo tiene un propósito. Todo lo que tú pasas, Dios te está equipando para que seas para gloria de Dios. Fíjense, cuando al Señor se le preguntó cuál es el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que te pasa a ti es para ayudar a los demás. Y tú dirás, caramba, voy yo a sufrir, entonces para ayudar a los demás. Sí, esa es la gloria de Dios, ese es el sistema. Para que entonces lo que le pase a ellos, te va a ayudar a ti también. Amén. Por eso es que somos una comunidad, somos una eclesía, un grupo de personas llamados fuera para estar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, haciendo su voluntad y consolándonos unos a otros. Amén. Ve al que está al lado y diga, yo soy parte del cuerpo de Cristo y estoy aquí para ayudar. Diga. Amén. Amén. Próxima, por favor. Ahora, esto es parte de lo que yo estoy diciendo, ayudando al sufrido. No solamente es que tú sufras, es que tú veas al que está sufriendo y te acerques, le ayudes. Y sabes que no le estás ayudando a ellos, estás haciéndoselo directamente al Señor. ¿Cuándo te vimos forastero y cuándo te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Así que hay gloria, hay una razón, hay un propósito en que nosotros pasemos por tribulaciones y también que otros pasen por tribulaciones y tú vengas y les ayudes. Eso tiene peso de gloria. Habrá diferentes niveles de recompensa en los cielos, nada que ver con salvación. La obra que tú vas a hacer va a ser de acuerdo a lo que Dios... la salvación es un don gratuito, pero las obras es un producto de la salvación. Por último, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo, siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Próxima. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo, paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. El Señor te bendiga y bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos en el nombre de Jesús darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias porque en tu palabra tú tienes una enseñanza clara a nuestras vidas, Señor. Y permite que esto, como ha ministrado mi corazón, pueda ministrar el corazón de mis hermanos y aún de los que no tienen a Cristo o la seguridad de salvación. Saber que tú estás en cada detalle de nuestras vidas y que no ocurre nada en nuestras vidas en la cual tú no tengas control. Todo es para tu gloria y tu honra, Señor. Ahora, Padre, queremos pedirte porque este acto que vamos a realizar, la cena del Señor, este acto tan importante como recordarle a Él en su muerte y en su sufrimiento y su resurrección para nosotros, hasta que Él venga, podamos, al tomar de la copa, al probar del pan, recordar y saber cuánto le hemos costado a nuestro bendito Salvador. Gracias te damos por tu palabra y por lo que vamos a hacer, nos dejamos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.